Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de la mejoría de los Milwaukee Bucks. La temporada 2023-2024 arrancó en la NBA, la arrancamos todos con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de ver en acción a la pareja que forman Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo. De hecho, era uno de los grandes motivos de ilusión en ese arranque de temporada, a ver qué nos podía ofrecer esa pareja en la que juntábamos al jugador más dominante en la pintura, con permiso de Nikola Jokic, cuyo dominio abarca todos los aspectos del juego y que viene de fuera a adentro, aunque también va por dentro, al jugador más imparable en la pintura, eso sí que lo podemos decir sin ningún tipo de duda, aunque de nuevo Jokic arrasó las zonas de todos los equipos en los pasados playoffs, y se juntaba con un jugador que podemos decir es el mejor tirador, también en cuanto a rango, que hemos visto junto a Damian Lillard en la pasada década. Estoy un poco preocupado, no iba a contar esto, pero estoy probando otra cámara para grabar, está el audio entrando por ahí, yo en mis cascos lo escucho todo fantástico y maravilloso, he hecho una prueba, se escucha todo fantástico, pero como es el primero que hago así, pues estoy un poco con la duda. Si alguno lo escucha mal, tanto sea, sobre todo en formato podcast, lógicamente, si alguno lo escucha mal, lanzadme un mensaje por favor y me decís: Nacho, se escucha fatal, vuelve a grabar como antes. Pero yo creo que lo estoy escuchando todo bien. Luego cuando lo edite saldré de dudas también, pero siempre viene bien recibir feedback. Es cierto que el inicio de la temporada, el inicio para los Milwaukee Bucks, fue complicado, pero lo hablamos en el episodio de Tier List, en el episodio de la previa. No es un año habitual, no es una temporada regular habitual para los Milwaukee Bucks. Se trata de un año de muchas pruebas para hacer funcionar el Lillard Giannis, pero no solo eso, porque hablamos de un equipo que si solo hubiese hecho ese cambio tan potente, ese cambio tan radical de pasar de un enfoque defensivo al ofensivo, ya sería un cambio importante, pero no solo eso, sino que también traías un nuevo entrenador. De venir de muchos años trabajando con Mike Budenholzer a traer a Adrian Griffin, hay un cambio significativo, ya no solo en la forma de jugar, sino en la forma de relacionarse, en la forma de trabajar, en la forma de convivir en el día a día y de cómo se maneja ese vestuario. Es un cambio muy importante y que, por supuesto, los Milwaukee Bucks tenían que afrontar y siguen afrontando. Tenemos esas pruebas para el Lillard Giannis, un nuevo entrenador, ese cambio del enfoque defensivo al ofensivo que acababa de mencionar. Recuerdo que había gente, sobre todo después de algún hilo que hice al principio de temporada tras el estreno de Lillard y de Giannis y de ese episodio en el que analizábamos cómo era el traspaso, cómo quedaba el movimiento, había gente que me decía que no era tan importante ese cambio de la defensa al ataque, que al final estabas metiendo a Damian Lillard en tu equipo. Bueno, queda más que comprobado que efectivamente, claro que es importante, claro que es algo enorme que un equipo pase de ser construido desde la defensa a estar basado en el ataque, que un equipo pase de tener a Jrue Holiday como su puntal a que tengas a Damian Lillard. Todo lo que supone en el ataque, todo lo que supone en la defensa, todo lo que supone para cómo trabaja ese equipo y lo que supone en el resto de la rotación. Hablábamos de piezas como por ejemplo Jevon Carter. Jevon Carter, si estuviese en este equipo y no estuviese Malik Beasley, se estaría pegando seguramente las minutadas que se está pegando Malik Beasley. Aunque en su caso podría depender también de lo acertado que estuviese con el tiro exterior. Que Malik Beasley, pues lo cierto es que está muy, pero que muy acertado. Otro de los grandes objetivos de la temporada de Milwaukee pasa y sigue pasando por recuperar la mejor versión de Chris Middleton. Algo que sabemos creo que decir clave es quedarse corto. Es absolutamente fundamental para las aspiraciones colectivas de los Bucks. Y luego, además de todo esto, tienes que definir el banquillo y la rotación, algo que va muy de la mano de todos los puntos anteriores, y es que al final, en los Milwaukee Bucks, aunque tengamos la continuidad de Giannis, aunque tengamos la continuidad de Brook López, aunque tengamos la continuidad de Chris Middleton y de varias piezas de rotación importantes como Bobby Portis y de jugadores de fondo de armario que este año están ganando relevancia, ha cambiado muchas cosas para un equipo donde hay tanta continuidad. Por cierto, en esta parte de definir el banquillo, de definir la rotación, también entran en juego factores como la lesión de Jay Crowder. Tú eres el entrenador, estás ajustando
la rotación, tienes a un Jay Crowder que es cierto, a nivel defensivo, a nivel atlético, no es el Jay Crowder de hace unos años, nunca ha sido tampoco el jugador más atlético del mundo, podemos definirle más como un guerrero defensivo, como un jugador con mucha vocación y pasión por la defensa. Ojo, el deseo por defender es siempre una parte enorme, enorme del trabajo defensivo, pero nunca ha sido el defensor más atlético, nunca lo ha sido. Si encima con los años pierdes por ahí, tienes que compensarlo con otras cosas. Presencia en el vestuario, acierto exterior, que lo estaba teniendo. Pero claro, llega una lesión. Tú no puedes prever las lesiones, nunca las puedes prever. Y si encima eres un entrenador que está en un equipo nuevo, que está probando cosas, que está cambiando la forma de jugar de ese equipo, y que te encuentras con la lesión de Jay Crowder, pues no es lo ideal, no es lo que tú necesitas en la construcción de tu equipo. Que también es cierto que te abre una oportunidad, te abre una ventana para dar minutos a otros jugadores y para que esos demuestren su valía. Porque como hemos dicho en diferentes ocasiones, lo importante para Milwaukee no es lo que están haciendo ahora. Lo importante para Milwaukee es cómo llegarán a playoffs. Hablando de la mejoría del equipo, creo que hay un partido clave, que fue el pasado 16 de noviembre contra los Toronto Raptors. En ese partido, Giannis Antetokounmpo fue baja. Y eso abría más espacios para Damian Lillard, tanto funcionando él en la cancha como por quedarse como la gran estrella del equipo, lógicamente. También ahora, cuando en los Bucks falte uno, pues tienes al otro. Eso te da un respiro que hasta ahora no era exactamente lo mismo. Y es cierto que hasta entonces Lillard había tenido problemas para encontrar sus espacios con Giannis en cancha, algo normal, en ocasiones se pisaban, pero como digo, tienen que aprender a jugar juntos, y aunque encajan y tienen sentido, no es tampoco a priori la pareja que tiene el mayor fit de la NBA, es decir, tú si juntases, por ejemplo, a Luka Doncic, diría con la versión Prime de Anthony Davis, que debería ser la que deberíamos ver ahora, pero ya conocemos las inconsistencias de este jugador. Pero si tú juntases a Luka Doncic con la versión Prime de Anthony Davis, si queréis cogerla del primer año en Lakers, por ejemplo, ¿no? Una que parecía más regular noche tras noche y un año que fue fascinante el rendimiento de Anthony Davis, incluidos los playoffs, incluso cuando estaba jugando tocado. Si tú juntas a esos dos jugadores dices, perfecto, sé que la conexión va a ser especial, va a ser fantástica desde el minuto 1 porque encajan a la perfección. Incluso con Devin Booker y Kevin Durant les vemos que aunque no jueguen bloqueos directos excesivos entre ellos, son dos jugadores que se complementan muy bien. Lillard y Giannis tienen un potencial encaje muy interesante, pero no es la pareja de estrellas de mayor fit entre ellos. Pero sí que deben aprender a convivir, aprender a funcionar, aprender por supuesto a sacar su máximo rendimiento juntos, jugando el bloqueo directo, lo ponga uno o lo ponga el otro, y ante todo que el equipo se maximice en torno a ellos dos. Esto para mí es lo más importante. Pues en el partido de Toronto vimos explosión de Damian Lillard. En la primera parte le vimos atacar el bloqueo directo, cómo defendía ese bloqueo Toronto, en el que estaban siendo los Raptors muy agresivos, estaban haciendo mucho blitz, estaban saliendo de forma muy agresiva para parar las entradas de Lillard. ¿Y qué se dedicó a hacer el base? Pues a ser muy, pero que muy agresivo, a buscar el aro. Se encontró con un montón de faltas, se fue a la línea de tiros libres y encontró tiradores, que por cierto, más allá del rendimiento individual que está ofreciendo Malik Beasley, es cierto que Beasley y el amigo Lillard se están entendiendo, y esto es algo muy importante ahora mismo para los Milwaukee Bucks. En la segunda parte, el entrenador Darko Rajakovic usó, en vez de Jacob Poeltl, que es la primera opción, la opción más tradicional de los Raptors para el puesto de pívot, pasó a Precious Achiuwa, un pívot diferente, más móvil, más del baloncesto moderno, para cambiar en los bloqueos. Y claro, cuando tú estás defendiendo los bloqueos directos de Lillard, hay un peligro muy importante, y es que puede sacar la muñeca a pasear. Y si el pívot rival no está muy atento, Lillard tiene un rango de tiro muy lejano. Para él, un triple desde 2, 3, 4 pasos por detrás de la línea es un tiro cómodo. Y Achiuwa salió demasiado permisivo con un jugador como Lillard. Y claro, entró en racha. Es cierto que necesitarán al lado, en el puesto que acompaña a Damian Lillard en el 2,
un jugador más defensivo, un 2 defensivo para playoffs. Ahí ya sabemos que se ha hablado de Alex Caruso, que sería clave. La cuestión es que yo no creo que tengan tantos activos como para hacer el traspaso, salvo que Chicago, Caruso y Milwaukee hablen y Caruso diga, oye, quiero irme a los Milwaukee Bucks y hagan ahí una especie de medio acuerdo para un regalo, lo cual no tendría mucho sentido para Chicago porque ahora mismo, lo hablábamos el otro día en la sección de noticias, Caruso puede ser su jugador de mayor valor y que le va a querer media liga. Por lo tanto, a mí me sorprendería que esto se acabase dando, pero cosas más raras hemos visto en la NBA. Mientras tanto, mientras encuentran un 2 de corte defensivo, un jugador que pueda subir el nivel de presión y que sea el perimetral que se encargue de los jugadores rivales, sobre todo de los unos rivales, mientras tanto, tienes a Lillard y a Malik Beasley. Con Lillard y con Malik Beasley no puedes esperar un gran rendimiento defensivo, pero al menos sí que están consiguiendo entenderse muy bien en ataque. El simple hecho de que él tenga toda esa confianza en mí y esté generando esa confianza en mí es enorme. Salimos juntos todas las noches, así que ahora estamos construyendo esa química y nos estamos divirtiendo. Eso es lo principal, decía Malik Beasley después de ese partido contra los Raptors. Y es clave lo que dice porque deben construir más allá de los resultados. Pero claro, los resultados te permiten construir con mejores sensaciones. Han conseguido desatar a Damian Lillard, o al menos están consiguiendo encontrar cada vez mejores actuaciones del base. Perfecto, es algo que había que conseguir. Al final, Lillard viene o está haciendo todavía una transición después de estar toda su carrera en el mismo equipo, en la misma franquicia, en la misma ciudad, con las mismas rutinas y siendo él el eje central de absolutamente todo. Es un cambio mayúsculo y un desafío para la vida de Damian Lillard. Perfecto, le has desatado, objetivo conseguido. Ahora falta integrarle con Giannis Antetokounmpo y esto es un trabajo en proceso. Milwaukee empezó la temporada con un récord de 5 victorias y de 4 derrotas, y había bastante gente con la alarma puesta. Querían casi darle ya el botón de emergencia. Y era 11 de noviembre, llevábamos 2 semanas y media de NBA. Y la realidad es que los equipos no se construyen en 2 semanas. Hay equipos que tardan años. Después de ese 5-4, de la derrota ante Orlando, que marcó la cuarta de los Bucks, ganaron a Chicago, en el partido anterior a Toronto, este del que estábamos comentando. Es decir, cuando ganan a los Raptors es una racha de 2 victorias consecutivas. Y después ganan otros 3 partidos más. Cuando grabo, están en una racha de 5 victorias seguidas. Cuando grabo, justo esta noche, en unas pocas horas, juegan en Boston. Reencuentro muy curioso, extraño, con Jrue Holiday. Lo interesante será, por supuesto, cuando él vuelva a Milwaukee, pero ante todo un partido muy interesante para medir. Eso sí, no para sacar conclusiones. Por cierto, Lillard es duda. Es probable que juegue, pero yo en este momento, cuando estoy grabando, Lillard es duda para el partido. Como os decía, no es para sacar grandes conclusiones ya. Hay que darles tiempo. De hecho, si os dais cuenta, en este episodio, yo que soy un enamorado de los datos y de la estadística avanzada, no he utilizado ni un solo dato de estadística avanzada hasta este momento, porque no creo que sirvan para mucho tratándose de este caso. Los primeros partidos de la temporada de los Bucks fueron sus peores resultados, pero es que eran precisamente sus primeros partidos. Y estos últimos encuentros, con victorias, en los que han ganado y están consiguiendo esas mejores sensaciones también en cuanto a juego, han sido contra peores rivales, en escenarios menos exigentes. Necesitamos una muestra mayor para poder sacar esos datos de estadística avanzada. Mientras tanto, tenemos que fiarnos de nuestro ojo. La victoria de Milwaukee contra Dallas sí que me pareció más interesante, pero no es su rival de cara a playoffs. El rival de Milwaukee no es Dallas Mavericks. Por ejemplo, ese día Lillard y Giannis funcionaron en el clutch. Me gustan las sensaciones, además, que nos deja el base junto a Brook López, jugando el bloqueo directo, algo que comentamos ya en el análisis del traspaso, que me trabo ahí con las palabras. Me gustaban las sensaciones de Lillard y de Brook López, lo que podían transmitirnos, lo que podíamos entender ahí, y me están gustando mucho. Brook López es un jugador
muy inteligente y que no demanda protagonismo. Y sobre todo, en general, se ve a un Lillard más integrado en el esquema, y este es el primer paso. Antes de hablar de cómo juegan Lillard y Giannis, no, lo primero es integrar a Damian Lillard. Ese es el primer paso. Creo que como equipo necesitas tener la pelota en las manos de alguien que tome buenas decisiones y sea una amenaza para la defensa rival. Y sé que todas las defensas me ven como una amenaza. Siento que puedo conseguirlo en cada posesión, ya sea anotando, dando el pase correcto o sacando la falta, decía Damian Lillard, después de la victoria en casa ante los Dallas Mavericks. Y me parece muy interesante lo que comenta de las faltas, porque estamos viendo una versión súper agresiva de Damian Lillard, pero súper agresiva de Lillard. Cuando grabó, promedia 9,7 tiros libres con un 92% de acierto. Es la marca más alta de su carrera por 36 minutos, con 10,4 tiros libres. Nunca jamás había superado los 10 de media. Y me parece además un dato muy bueno y muy sano para el ataque de los Milwaukee Bucks. Y lo cierto es que la amenaza de la presencia de Lillard está haciendo mella en los rivales y está abriendo huecos. Giannis cada vez está mejor, regresando, si es que alguna vez bajó, a su calibre de MVP. Seré honesto con vosotros, le decía a la prensa, no estoy acostumbrado a una capacidad así. Con Middleton, y cuando teníamos a Holiday, o antes a Malcolm Brogdon, por lo que sea no se acuerda de Eric Bledsoe, en los finales ajustados era un dar y recibir. Ellos tenían la pelota 2 o 3 posesiones y luego yo la tenía para 2, 3 o 4 posesiones. Ahora puedo estar 3, 4 o 5 minutos en los finales apretados sin ni siquiera tocar la pelota. No lo dice en plan negativo, en plan, joder, quiero tener el balón. Al contrario, sino todas las opciones que esto abre. Tener a Giannis Antetokounmpo por la línea de fondo en el dunker spot, mientras tienes a Brook López y a Damian Lillard jugando el bloqueo directo y a Malik Beasley y a Chris Middleton para tirar. De nuevo, muchas vías que se abren para los Milwaukee Bucks. Importante, Chris Middleton está recuperando sensaciones, se le ve fluido, jugando con un ritmo bajo, pero muy acertado. Poco a poco lo cierto es que parece ir subiendo ahora con ese rol de tercera espada y tomando muy buenas decisiones, que eso siempre ha sido algo que le ha caracterizado como jugador, incluso en el clutch, en finales apretados, en playoffs. Chris Middleton es sinónimo de seguridad y confianza. Mi pregunta es, cuando esté al 100%, que sí que parece que va a llegar, Milwaukee está con mucha calma con su caso y, como digo, construyendo paso a paso en la recuperación plena de Middleton, cuando esté al 100%, ¿puede ser la mejor tercera espada de toda la NBA, Chris Middleton? Creo que hay un debate ahí interesante. ¿Quién es la mejor tercera espada? Y el hecho de tener una mejor tercera espada te sitúa en muchas ocasiones más cerca del campeonato que para otros equipos, porque a veces te falla o lo que complementan a tus estrellas o lo que conecta precisamente a tus estrellas con el grupo de jugadores de complemento. Algunos me diréis, oye, pues precisamente o Jrue Holiday o Jaylen Brown. Creo que es bastante claro que los Boston Celtics serían mejores. Esto a lo mejor es una hot take, no lo sé. Yo creo que sí lo es. Que creo que sí que es verdad, no que sea una hot take. Creo que los Boston Celtics serían mejores con el mejor Chris Middleton que con Jaylen Brown. Digo el mejor Chris Middleton en cuanto a tema físico, en cuanto a tema de sensaciones, de que pueda estar en el mejor rendimiento posible. Luego otra cosa es que lo ofrezca o no. Como os digo, destacando la parte de la toma de decisiones, de la inteligencia de Middleton. Chris es uno de los jugadores más inteligentes que he conocido. Cuando estaba con los Raptors y nos enfrentábamos a los Bucks, construíamos un muro contra Giannis, pero también teníamos un plan en específico, un plan aparte para Chris. Lo teníamos porque puede ser letal con el tiro, pero también porque puede pasar muy bien y necesitábamos pararle. Palabras de Adrian Griffin, el entrenador actual de Milwaukee Bucks. Mientras tanto, Brook López sigue a lo suyo. Está en un 33% en triples. Es cierto que en general el acierto de todo el equipo podría subir, podría ser mejor. Beasley está en un 47%, el único disparado y de forma constante. Jay Crowder también estaba fino antes de lesionarse. Y oye, Cameron Payne pues también te suma en esas dosis de 15 minutitos. Te puede dar tiro exterior y te puede dar unas dosis de ataque. Lo más relevante con López,
y esto es un dato muy bueno para los Milwaukee Bucks, es que ha liderado la NBA en tiros defendidos por partido en 4 de las últimas 5 temporadas, y este curso vuelve a ser el líder. Los Milwaukee Bucks pueden mejorar, van a mejorar, tienen un camino por recorrer como equipo y siguen haciendo probaturas. Además, mirarán al mercado de traspasos y también al de jugadores cortados. Tienen una prueba muy interesante contra Boston esta noche. Yo grabo sin saber lo que ha sucedido. Quería grabar y hablar de los Milwaukee Bucks antes de este partido, porque pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, no es para alzar las campanas si ganan, ni para encender la alarma si Boston les pasa por encima. Estos Bucks están en construcción y cada vez con mejores sensaciones. Es jueves y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Comenzamos con los Sacramento Kings, un equipo a vigilar en el mercado de traspasos. Información de Shams Charania en FanDuel. Voy un poco rápido porque he quedado para tomar algo con una persona muy guay del mundo del básquet y es que no voy a llegar, ya voy mal. Info de Shams Charania, como os decía, en FanDuel. Dicen que buscarán, dice Charania por supuesto, que los Kings buscarán una estrella en el mercado. Luego cita a Pascal Siakam, Zach LaVine y OJ Anunoby. El problema que veo en esta información de Charania, la compatibilidad o posible compatibilidad de Siakam y Sabonis jugando juntos, yo no lo veo. No me parece algo que tenga ni el más mínimo de sentido. Es decir, ambos necesitan su espacio y su importancia. Gente que tira alrededor. Ya vimos lo que pasó con Sabonis cuando compartía equipo con Miles Turner. Luego OJ Anunoby no es una estrella, que eso es lo primero, no es una estrella OJ Anunoby, por mucho que aquí Charania nos diga, oye, van a ir a por estrellas, Zach LaVine, Pascal Siakam, OJ Anunoby. Te lo intenta colar por el medio. OJ Anunoby no es una estrella, sí que es un titular de muy elevado impacto que les vendría de perlas, y de los tres es el que mejor me encaja. Y luego tenemos a Zach LaVine, el gran nombre en el mercado de traspasos, un jugador que lo más probable es que de aquí a febrero salga traspasado, más localizado todo en el deadline, pero que ojo, porque esto es interesante, ya firmó una oferta de los Kings en 2018, la igualaron los Bulls, pero claro, una cosa es firmar una oferta cuyo objetivo probablemente era sacar ese contrato y otra cosa es realmente querer irte a los Kings. Recordemos cómo estaban los Kings en 2018, no son los Kings de hoy en día, eran los Kings que seguían hundidos en la racha y en la sequía, sin playoffs. Y creo que esto lo podemos relacionar un poco con lo que dijo Lou Williams en ese directo de FanDuel, precisamente, de nadie quiere ir a Sacramento. En parte lo compro, pero en parte no. Las necesidades de todos los jugadores no son las mismas. No todos los jugadores tienen las necesidades de strippers y de alitas de pollos que sí que puede tener Lou Williams. Entonces, ahí cada uno pues pesa y equilibra sus intereses. Pero sí que compro la parte de que obviamente los Sacramento Kings no es el equipo más atractivo en la agencia libre. Precisamente por eso tienen que invertir en traspasos y tienen salud en cuanto a activos como para moverse. De estos tres, como os decía, a un potencial traspaso de Siakam para Sacramento no le veo, pero ningún sentido. Zach LaVine subiría más el techo del proyecto, pero me parece también que te añade un porcentaje de dudas importante, y Anunoby me parece el camino más lógico. ¿Qué ocurre? Que para definir cuál debe ser el traspaso que tienen que hacer los Kings, los Sacramento Kings tienen que saber cómo enfocan su quinteto de cara a playoffs. ¿Va a jugar Keegan Murray en el 3 en postemporada? Estamos viendo que oficialmente la mayoría de sus posesiones son como alero esta temporada y Harrison Barnes en el 4. Ahí la pregunta es, ¿confías en Harrison Barnes para el 4? ¿Vas a querer otro alero y puedes alternar con Keegan Murray y con ese alero entre el 3 y el 4, como sería el caso con Anunoby? ¿O vas a traer a otro exterior y vas a poner a Keegan Murray en el 4? A lo mejor se te queda pequeño el equipo, pero si metes a Anunoby puedes tener más tamaño, atletismo y especialistas defensivos, que hay Keegan Murray, ojito, el especialista defensivo
Creo que tiene que ganar en consistencia, pero me gustan las habilidades que tiene para la defensa del 1 contra 1. Y la pregunta clave para mí, Malik Monk y Kevin Huerter. Entiendo que en un potencial movimiento de estos, uno de los dos saldría, sobre todo si es por Zach LaVine, aunque por OG Anunoby entiendo que sería exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Monk termina contrato y va a pedir buena pasta. Viene de contratos bajos, tanto en Lakers como el que tiene ahora en Sacramento Kings. Yo para playoffs, sinceramente, prefiero a Monk. Prefiero a Monk antes que Huerter si hay que elegir a uno de los dos. Pero claro, Kevin Huerter tiene contrato hasta 2026. Amazon quiere la NBA. Ojita esta parte que me parece muy interesante. Sabemos desde hace tiempo que Amazon, en su lucha en el mundo de los derechos y el streaming deportivo, quiere hacerse con la NBA. Y voy a reproducir palabras literales del jefazo de Amazon a nivel global en deportes, Jay Marin. ¿Serían los playoffs una parte importante de nuestra oferta? Sí, creo que es justo decir eso, en respuesta a la puja que quiere hacer Amazon por los derechos de la NBA. Esto lo ha dicho en una entrevista en The Marchant and Ouran Sports Media Podcast de The New York Post. Un episodio, de hecho, que ha salido este miércoles 22 de noviembre. Lo tengo a medias, he escuchado. Es muy interesante porque, bueno, a mí es un mundo y un negocio que me interesa mucho. Trabajo en él, no al nivel, por supuesto, de Jay Marin, pero es un mundo complicado y pero que muy interesante. Marin dice que la NBA encaja como producto en lo que quiere ofrecer Amazon en su servicio Prime. Lo que encaja es que es una de las ligas más grandes del mundo y a la gente le importa. Al final del día, ¿les importa a los miembros de Prime? ¿Es importante para sus vidas? Y como resultado, ¿puede ser valioso para su suscripción de Prime? Y creo que con la NBA la respuesta es afirmativa en todos estos frentes. Recordemos también el acuerdo de retransmisión, el acuerdo que tienen con las televisiones, la NBA, termina después de la 2024-2025. Y esta es la gran batalla de Adam Silver junto a la expansión de franquicias. Netflix también parece interesado en poder retransmitir la NBA. Y como digo, me parece un tema muy interesante porque, por ejemplo, si lo pilla Amazon, sería un derecho global o localizado en Estados Unidos. Siendo el producto como es, sabiendo las audiencias locales que tiene en Estados Unidos, que son muy reducidas comparadas con otros deportes, que la clave de la NBA está precisamente en ese factor internacional, sería maravilloso conseguir, de nuevo, si eres Amazon, algún tipo de paquete de playoffs a nivel global. Y terminamos con un par de lesiones. La primera, Jaden McDaniels, esguince de tobillo derecho, esguince de grado 1, por suerte no se queda en algo muy grave, va a estar un par de semanas fuera y evidentemente es un problema para Minnesota, pero también es una oportunidad para testear su profundidad y para testear su defensa. McDaniels, aunque a alguno le pueda sorprender por la rotación de este año de los Timberwolves, si no les habéis visto tanto, no se está deslizando al 3-4, sino casi más al 3-2. Le da mucho tamaño al equipo de Minnesota. Ha jugado la gran mayoría de sus posesiones como alero, por supuesto, pero ha jugado el 10% en el puesto de escolta y el 1% en el puesto de 4. Entiendo que Kyle Anderson ganará mucho peso, un jugador que reparte la mayoría de sus posesiones entre el 3 y el 4 y que tendremos más minutos para Nickeil Alexander-Walker. Es una oportunidad interesante para meter a Troy Brown Jr., porque, bueno, ya le vimos cositas el año pasado con los Lakers. No es un jugador posiblemente de rotación de cara a playoffs, pero sí de los que te asegura profundidad y calidad en tu banquillo. Cuando grabo, Minnesota es el segundo mejor rating defensivo de toda la NBA, solo por detrás de Orlando, que por cierto, tendremos que hablar de Orlando. Tendremos que hablar de Orlando y de Indiana Pacers más pronto que tarde aquí en The Hustle Podcast. También os digo, la diferencia entre Minnesota y Orlando es completamente reducida. Es de 0,1 puntos de nuevo cuando grabo miércoles por la tarde-noche. Orlando recibe 106,4 puntos por cada 100 posesiones y Minnesota 106,5 puntos por cada 100 posesiones. Cam Reddish, lesión en la ingle. Todavía no se conoce el alcance. Todavía no se conoce cuando estoy grabando. Seguro que cuando lo escuchéis se sabe algo más porque este miércoles le hacían las pruebas.
Lo cierto es que los Lakers han encontrado equilibrio al meter a Reddish de inicio, pasar a Reeves al banco y dejar una segunda unidad con Reeves de manejador, Hachimura, Christian Booth y Jackson Hayes. Todo esto todavía con las lesiones de Gabe Vincent y de Jarrett Vanderbilt. Es decir, tienen mucha profundidad los Lakers, mucha profundidad. Vemos a Max Christie entrar algún día, pero es que tienen mucha profundidad realmente este año el equipo angelino. Es cierto también que ha habido un cierto bajón de Taurean Prince, que empezó muy bien la temporada, pero es que es normal con este jugador. Al igual que señalé, oye, este jugador le va a gustar mucho al aficionado de los Lakers, no es casualidad que estuviese disponible tan barato en el mercado. Si fuese un jugador que lo que empezó haciendo la temporada lo mantuviese de forma regular durante todo el año, Taurean Prince sería un jugador mucho más cotizado. ¿Qué ocurre? Que ya no es solo una oportunidad, es que es una necesidad que Taurean Prince juegue muchos minutos con la lesión de Cam Reddish. Necesitan, por supuesto, que vuelva Jarrett Vanderbilt para dar un extra en defensa, aunque lo problemático del equipo vuelve a ser el rendimiento ofensivo. Cuando grabo, son décimos en rendimiento defensivo, que es insuficiente, y están entre los 10 ataques menos eficientes de toda la NBA, puesto 22º en el 22. Casi nada para un equipo que tiene a LeBron James y Anthony Davis. Todo se ha dicho, el año que ganan el anillo no era tampoco el ataque más eficiente de la liga, pero sí uno más depurado. No es buena señal tampoco para los Lakers que la lesión de Cameron Reddish genere tanta preocupación, aunque siendo justos, también se está en este punto por las bajas de Vincent y de Vanderbilt. Si estuviesen ambos, seguramente incluso Reddish no estaría ni en la rotación. Os recuerdo que este próximo lunes tenemos el preguntas y respuestas, lo grabaré el domingo, así que cuando estéis escuchando esto ya está compartido el documento en mis redes sociales para que me dejéis las preguntas, que ya sabéis, hablamos de todo lo que queráis, de todo lo que me dejéis y en general, que algunas veces me escribís por privado, lo veo tarde porque soy un desastre, pero acepto propuestas de temas. Si queréis que hablemos de algún tema en particular, oye, me llama la atención este asunto, ¿lo puedes tratar un día? Lo tratamos perfectamente, si a mí me viene incluso genial. Yo tengo muchos temas muy claros, pero hay veces que me desoriento un poco con tanta NBA y con tantos partidos. Así que todos los temas que queráis pasarme, yo encantadísimos de recibirlo y de que pues esto sea una conversación entre nosotros, que me saquéis un tema y lo tratemos aquí en el podcast. Y ya sabéis, nosotros nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de The Hustle Podcast.